Durante años nos han enseñado que para perder peso hay que moverse más y comer menos. Pero hay un tercer pilar, silencioso, que casi nadie menciona. Y es quizás el más poderoso, el sueño. Dormir mejor no solo es un lujo, es una necesidad biológica que regula tus hormonas, tu apetito, tu estado de ánimo y sí, también tu metabolismo. Cuando descansas profundamente, tu cuerpo libera sustancias que queman grasa, reducen la ansiedad y estabilizan el azúcar en sangre. Pero cuando no duermes bien, el cuerpo entra en modo de emergencia. Guarda grasa, te hace sentir más hambre y sabotea tus intentos de adelgazar. Este video no es sobre dormir más, es sobre dormir mejor. Sobre entender cómo las noches mal dormidas te están haciendo subir de peso sin que lo notes. Y cómo, con simples cambios nocturnos, puedes comenzar a adelgazar sin hacer dieta ni ejercicio extremo. En los próximos minutos descubrirás qué hormonas del sueño controlan tu hambre, cómo el ritmo circadiano transforma tu metabolismo, y qué hacer durante 7 noches para despertar más liviano, más claro, más tú. Porque a veces lo que más necesitas no es fuerza, es descanso. Imagina que tu cuerpo es como una orquesta. Cada hormona, una nota. Cada sistema, un instrumento. Cuando duermes bien, la sinfonía es armoniosa. Metabolismo activo, apetito equilibrado, energía estable. Pero cuando duermes mal, todo desafina. Grelina y leptina, los mensajeros del hambre y la saciedad. Comencemos con 2 hormonas esenciales, la grelina y la leptina. La grelina se produce en el estómago y es la responsable de hacerte sentir hambre. La leptina, en cambio, se libera desde las células de grasa y le dice al cerebro, ya comimos suficiente. Cuando duermes poco, el cuerpo aumenta la producción de grelina y disminuye la leptina. El resultado, te despiertas con un hambre voraz, especialmente por alimentos ricos en azúcar, harinas y grasas. Y no es solo antojo emocional, es tu biología gritando por energía rápida para compensar la falta de descanso. Cortisol, el guardián estresado. Ahora hablemos del cortisol, la hormona del estrés. El cortisol naturalmente sube por la mañana para ayudarte a despertar, pero cuando duermes mal, este patrón se altera. El cuerpo lo mantiene elevado durante el día, y eso aumenta la acumulación de grasa, especialmente en el abdomen, dispara los niveles de insulina, aumenta la ansiedad y los impulsos por comida. Además, el cortisol elevado mantiene al cuerpo en estado de alerta. Es como si nunca pudiera relajarse lo suficiente para entrar en modo quemar grasa. Insulina, la llave que abre la célula. Y aquí entra otra pieza clave, la insulina. Esta hormona permite que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía. Pero con sueño deficiente, el cuerpo se vuelve menos sensible a la insulina. Es decir, necesita producir más insulina para lograr el mismo efecto. El resultado, mayor acumulación de grasa y más dificultad para bajar de peso, incluso si comes poco. El hambre emocional no es tu culpa. ¿Te ha pasado que, después de una mala noche, comes más sin darte cuenta? No es simple debilidad, es que tu cerebro, privado de descanso, busca recompensa inmediata. La falta de sueño afecta el funcionamiento del córtex prefrontal, el área del cerebro que regula las decisiones conscientes y el autocontrol, y activa la amígdala, responsable del impulso emocional. Por eso, después de noches cortas, somos más propensos a comer por ansiedad, tener antojos incontrolables, buscar placer rápido en la comida. Tu cerebro está haciendo lo mejor que puede, pero está exhausto. La paradoja del cuerpo cansado. Y aquí está la ironía. Mientras más cansado está tu cuerpo, más retiene grasa. ¿Por qué? Porque interpreta la falta de sueño como una amenaza. Y su respuesta es ancestral: guardar energía, ralentizar el metabolismo y estimular el apetito. Es una especie de modo supervivencia, donde aunque no tengas hambre real, el cuerpo te empuja a comer más y a moverte menos. Dormir mal
Es como intentar adelgazar con el freno de mano puesto. No importa cuánto esfuerzo hagas durante el día, si por la noche tu cuerpo no puede recuperarse, el progreso será mínimo o inexistente. Pero la buena noticia es que esta orquesta puede volver a afinarse. Y el primer paso es reconocer que el descanso no es una debilidad, es tu arma secreta. Tu cuerpo tiene un reloj interno, un compás natural que marca cada proceso, cada hormona, cada reparación. Ese reloj se llama ritmo circadiano. Cuando sigues ese ritmo, todo fluye. Energía de día, descanso de noche. Hambre cuando corresponde, saciedad cuando basta, metabolismo activo, grasa en uso. Pero cuando ese ritmo se rompe, por dormir tarde, usar pantallas, comer a medianoche, el cuerpo entra en caos. No sabe si debe digerir, descansar o defenderse. Y en ese desorden, acumula grasa. Melatonina. La directora de la noche. La melatonina es la hormona que le dice a tu cuerpo: es hora de dormir. Pero no solo te ayuda a conciliar el sueño, también regula otras hormonas, como la insulina y el cortisol, y activa el modo reparación en todo el cuerpo. Cuando hay luz artificial por la noche, la producción de melatonina baja, y sin melatonina suficiente, el sueño profundo se reduce. Y con él, tu capacidad de adelgazar. Sueño profundo, donde la magia ocurre. Durante la noche, atravesamos varios ciclos de sueño, pero es en el sueño profundo, especialmente entre la medianoche y las 3 a.m., donde ocurre la transformación metabólica. En esta fase, el cuerpo libera el hormonio del crecimiento, KH, una sustancia natural que estimula la quema de grasa, repara músculos y tejidos, fortalece el sistema inmunológico. Dormir mal o fuera de horario interrumpe esta liberación, y sin GH el cuerpo retiene grasa y envejece más rápido. Ritmo circadiano y comida, todo está conectado. Incluso el momento en que comes afecta tu reloj interno. Estudios han demostrado que comer tarde, especialmente después de las 10 p.m., interfiere con la liberación de melatonina y altera el sueño profundo. Además, provoca picos de insulina en horas en que el cuerpo debería estar en reposo. Por eso, una estrategia clave para adelgazar mientras duermes es cenar temprano, bajar las luces, dormir en un ambiente oscuro y silencioso. Así, tu cuerpo entiende que es hora de descansar y de quemar grasa. Sensibilidad a la insulina y el descanso nocturno. El sueño profundo mejora tu sensibilidad a la insulina. Eso significa que tu cuerpo necesita menos insulina para procesar el azúcar en la sangre, lo que favorece menor almacenamiento de grasa, mayor uso de glucosa como energía, estabilidad del apetito durante el día. Es como si el sueño recargara tus células para que trabajen mejor. Y todo esto ocurre sin que tengas que mover un dedo, solo durmiendo. El ciclo de la noche bien dormida. Cuando priorizas el sueño, tu cuerpo entra en un ciclo virtuoso. 1. Dormir bien, más melatonina. 2. Más melatonina, más sueño profundo. 3. Más sueño profundo, más GH. 4. Más GH, más quema de grasa. 5. Menos grasa, mejor sueño. Y así sucesivamente. Un proceso natural, suave y sostenible. Tu cuerpo quiere ayudarte. Solo necesita que le des permiso. No estás roto. No estás fallando. Tu cuerpo simplemente está pidiendo descanso. Porque en ese descanso está el código para tu transformación. Dormir bien no es un lujo para quienes tienen tiempo. Es una herramienta biológica poderosa para quienes quieren sanar, equilibrar y transformar su cuerpo desde dentro. Y ahora que entiendes cómo funciona, es momento de ponerlo en práctica. Haz esto por 7 noches y observa cómo tu cuerpo comienza a cambiar desde el descanso. Noche 1. Despídete de las pantallas. La luz azul de celulares, televisores y computadoras bloquea la producción de melatonina. Esta noche, al menos 1 hora antes de dormir, apaga todas las pantallas. En su lugar, lee un libro suave, escucha música relajante o simplemente respira. Tu cerebro entenderá que llegó la noche
y te lo agradecerá con un sueño más profundo. Noche 2. Cena liviana y temprano. Tu digestión necesita paz para no interferir con tu sueño. Cenar después de las 9 p.m., especialmente comidas pesadas, interrumpe el ciclo de descanso. Hoy prueba cenar antes de las 8 p.m. Incluye alimentos con triptófano como plátano, huevo, pavo o yogur natural. Ellos ayudan a tu cuerpo a producir melatonina de forma natural. Noche 3. Baño tibio o ducha relajante. El agua caliente relaja los músculos, disminuye el estrés y baja ligeramente la temperatura corporal, preparando el cuerpo para el descanso. Hoy, regálate una ducha lenta antes de dormir, en silencio, sin prisa. Es un ritual sencillo que prepara tu sistema nervioso para el sueño profundo. Noche 4. Oscuridad total. Tu habitación debe ser un templo del descanso. Apaga todas las luces, usa cortinas oscuras o antifaz si es necesario. Evita incluso la luz del reloj o el cargador. La melatonina se activa en oscuridad total. Más oscuridad, más descanso, más quema de grasa nocturna. Noche 5. Magnesio y respiración. El magnesio calma la mente y relaja los músculos. Puedes obtenerlo a través de suplementos o alimentos como almendras, espinaca o cacao puro. Además, antes de dormir, prueba la técnica de respiración 4-7-8. Inhala 4 segundos, retén 7, exhala 8. Hazlo 4 veces y siente cómo tu cuerpo cae en calma. Noche 6. Luz solar por la mañana. Sí, el sueño comienza en el día. Tomar 10-15 minutos de luz natural por la mañana resetea tu ritmo circadiano. Hoy, sal a caminar temprano o abre bien las ventanas al despertar. Esto regula tu reloj interno, mejora tu ánimo y prepara tu cuerpo para dormir mejor por la noche. Noche 7. Ritual de gratitud y silencio. Antes de dormir, toma un cuaderno y escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Esto calma la mente, reduce el cortisol y te conecta con el presente. Luego, apaga todo, siéntate en silencio y simplemente respira. Agradece a tu cuerpo por todo lo que hace por ti, incluso cuando tú duermes. Hábitos adicionales que potencian tu descanso y pérdida de peso. Toma infusiones relajantes, manzanilla, valeriana, lavanda. Evita cafeína después de las 16:00, reduce o elimina el alcohol, interfiere con el sueño profundo. Haz ejercicio suave por la mañana o al atardecer, nunca justo antes de dormir. Mantén tu habitación fresca, ideal, entre 18 y 20 dC. Evita ver noticias o redes negativas por la noche. No necesitas hacer todo a la vez. Elige uno, siente el cambio y continúa. En solo 7 noches, tu cuerpo comenzará a confiar en ti nuevamente. Dormirás mejor, comerás con más conciencia y despertarás más liviano, en todos los sentidos. Consejo extra. Imprime esta tabla y colócala cerca de tu cama. Cada noche marca y observa cómo poco a poco tu cuerpo se transforma desde el descanso. Tu cuerpo no te está fallando, está cansado, está intentando ayudarte con lo que tiene. Y muchas veces lo único que necesita es que lo escuches. Vivimos en una cultura que glorifica el hacer, el correr, el controlar. Pero el cuerpo sana en el soltar, en el descanso profundo, en la oscuridad suave de una noche sin alarmas. Dormir no es perder el tiempo, es volver a ti. Es permitir que la vida fluya dentro, como una semilla que crece en silencio bajo la tierra. Nadie la ve, pero en ese silencio está brotando la transformación. Tu metabolismo no se repara en el ruido del día, sino en la calma de la noche. Tu autoestima no nace del espejo, sino del cuidado silencioso que te das cada noche. Y el verdadero cambio comienza cuando decides descansar no como un premio, sino como un derecho. No eres floja, no eres débil, eres humana. Y tu cuerpo, este templo imperfecto, sigue aquí contigo, pidiendo solo una cosa. Dale noches dulces y Él te dará días livianos. No luches contra Él, abrázalo, deja que el sueño te lave las culpas
te devuelva el equilibrio y poco a poco despiertes no solo más delgada, sino más entera, más tú. Dormir bien es el acto más radical de amor propio en un mundo que te exige estar despierta todo el tiempo. Si este video te hizo sentir comprendida, si alguna frase te ayudó a soltar un poco de culpa o a mirar tu cuerpo con más ternura, entonces este espacio es tu casa. Te invito a suscribirte para que no te pierdas más contenidos como este, a darle un like si algo resonó contigo y sobre todo a compartirlo con esa persona que siempre dice, ya no sé qué más hacer, porque a veces lo que más necesitamos no es un consejo, es saber que no estamos solos. Y si quieres, cuéntame en los comentarios, ¿cómo duermes últimamente? ¿Cuál de estas 7 noches vas a poner en práctica primero? ¿Qué te gustaría aprender en los próximos videos? Este canal no es sobre perfección, es sobre transformación lenta, real, amorosa, una noche a la vez. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir cuidarte, incluso cuando el mundo te pide lo contrario. Dormir bien es gratis, pero vale más que cualquier dieta del mundo. Nos vemos en tus sueños y en el próximo video.